Muy buenos días a todas y a todos y quiero agradecer la presencia de todos ustedes, todos vosotros, vamos, si lo permitís, nos llamamos de tú. Quiero agradecer, como digo, la presencia de todos los que se encuentran en esta sala. Agradecemos a la Jefatura Superior de Policía de Valencia que nos haya facilitado esta sala y todos los medios que ha puesto a nuestro alcance con todo el apoyo y el respaldo no humano para que la charla de hoy pudiera realizarse, así también como el saludo especial a todos aquellos que nos están siguiendo online, porque estamos haciendo estos talleres y estas sesiones formativas de una manera mixta, ¿no? Bien de forma presencial o de manera online, una modalidad que ya, una frase más que conocida, ¿no?, desde hace un tiempo, pero que ha venido para quedarse y realmente hemos podido, por la experiencia, comprobar que es muy práctica y hay numerosos talleres, charlas, muchas actividades que desde nuestra asociación estamos realizando como consecuencia de la crisis sanitaria en la que todos estamos aún inmersos, estamos llevando a cabo, ¿no?, en esta modalidad. Quería dar unas muy breves pinceladas de nuestra asociación. Yo creo que muchos de los que estáis participando lo conocéis, pero simplemente decir que AMIF es una entidad de ámbito nacional, tiene su sede en Madrid. Actualmente hemos tenido un traslado desde la Comisaría Centro, en la que hemos estado muchísimos años, al Complejo Policial de Canillas. Y bueno, la andadura es importante. Cumplimos este año los 40 años desde su constitución en 1982. Y bueno, es una entidad compleja porque tenemos personas con discapacidad y las familias distribuidas por toda la geografía española. La razón de ser de AMIF es precisamente la unión, ¿no?, de un grupo de padres y madres que en su momento decidieron unir fuerzas para luchar por una misma causa. Y esa causa esencial era la defensa de los derechos e intereses de las personas con todo tipo de discapacidad. Imaginaos desde aquella fecha, desde el año 1982, todo lo que ha habido de avances y de logros, afortunadamente, ¿no?, y los cambios que ha habido en nuestra sociedad, pero sí que hay que poner de manifiesto que aún nos sometemos y tenemos un reto importante por delante, porque hay mucho todavía que trabajar y mucho que hacer para que se pueda conseguir esa igualdad efectiva y esa igualdad de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho y que, bueno, que poco a poco vayamos eliminando esas desigualdades que desgraciadamente existen en algunos ámbitos todavía de nuestra sociedad. Decía que AMIF tiene la sede en Madrid, tenemos delegación en Almería, en Extremadura, con sede en Badajoz, también en Murcia. Tenemos una fundación que tiene los mismos fines que AMIF, que se constituye 10 años después y que cuenta con un centro cerquita relativamente de aquí, está en la región de Murcia, concretamente en Santiago de la Ribera. Es un centro que atiende a personas gravemente afectadas, en su mayoría derivadas por la propia comunidad autónoma de la región de Murcia. Tiene 42 plazas y también mantenemos campamentos de ocio, que eso es importante, y se abre a grupos de toda España, porque recursos de ocio para personas con discapacidad no hay tantos. Y bueno, pues son unas buenas instalaciones, muy cerquita además de la playa, y que pueden solicitar pues distintos grupos y asociaciones, eso sí, reducidos, porque esas plazas van a llegar a ser como entre 18 y 20, ¿no? Pero se puede compartir y es importante, ¿no?, con la residencia permanente de los que allí se instalan y, en definitiva, de los que es su casa. Decía que AMIF es peculiar por estar distribuido por toda España, por ser precisamente el colectivo de la Policía Nacional, y contamos con 1000 socios numerarios, personas con discapacidad que están a cargo de un funcionario de la policía. En su mayoría son hijos, en alguna ocasión es el cónyuge y, en último término, el policía al que le ha sobrevenido una discapacidad. Predomina la discapacidad intelectual en nuestra asociación, seguida de la discapacidad orgánica o física y, por último, discapacidad sensorial. Además de estos socios numerarios y beneficiarios directos de nuestra entidad, tenemos la suerte de contar con aproximadamente 12.000 policías que contribuyen mensualmente al mantenimiento de nuestra asociación, aportando de manera altruista en sus nóminas y contribuyendo a la consecución de nuestros fines. Esto es muy de agradecer porque no tantas asociaciones, ¿no?, pueden tener como fuente principal de ingresos, que es nuestro caso, las cuotas y aportaciones de los colaboradores de la entidad, con independencia que también, lógicamente, presentamos proyectos a entidades públicas y privadas, como toda entidad del sector, ¿no?, del ámbito social en este caso.
Tenemos la declaración de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior. Hace ya, va a hacer 19 años. Contamos también con la utilidad pública municipal del Ayuntamiento de Madrid por estar allí ubicados. Y bueno, en definitiva, y ya por no extenderme mucho más, los servicios que prestamos, tenemos un servicio de información y orientación, un servicio de apoyo a familias que incluye respiro familiar, atención psicológica, un servicio de ocio. Contamos con un club de ocio para nuestros beneficiarios que en sábados alternos hacen sus actividades, siendo ellos los protagonistas, ¿no?, de las actividades que quieren llevar a cabo. Asimismo, contamos con un servicio de inserción laboral, programas de voluntariado, de sensibilización, de captación. En definitiva, son programas que hacemos llegar a toda España y que tratamos de incidir en aquellas actividades donde las asociaciones de las respectivas ciudades a lo mejor no llegan con los beneficiarios. No queremos tampoco ni podemos duplicar recursos, no contamos con infraestructuras, salvo esta residencia, patrimonio de la Fundación, a la que hacía alusión anteriormente, ¿no? Pero el resto son servicios que se ponen a disposición, como veis, diversos, de todos nuestros beneficiarios y también de todos aquellos que se quieran acercar hasta nuestra asociación, precisamente dando cumplimiento a ese reconocimiento de utilidad pública que tenemos reconocido como entidad de interés general y que no podemos restringir nuestra actividad exclusivamente a los asociados, ¿no? Entonces, bueno, dentro del programa de apoyo a familias, hemos organizado estas sesiones informativas y dentro del marco de un proyecto, además, que ha sido cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y que lo que pretende es llevar a diferentes comunidades autónomas esta información que se ha producido recientemente como consecuencia de la modificación en diversa normativa española, ¿no?, de la modificación judicial de la capacidad de obrar y lo que ello ha supuesto, ¿no?, en nuestro ordenamiento jurídico, algo que siempre ha preocupado en gran medida a nuestras familias. Antes hemos hecho numerosos talleres de incapacitación judicial, ¿no?, que es como antes se llamaba, y sigue habiendo ese interés especial en que se forme y se informe sobre esta materia. Ese ha sido el motivo de organizar diversas charlas y, entre otras, la de hoy, aquí en Valencia, que nos ocupa. Yo no me voy a extender más. Os agradezco enormemente vuestra asistencia, espero que sea fructífera y para ello contamos como ponente con Fernando González, que es abogado, y destacar de su currículum que forma parte y trabaja para la Federación Española de Fútbol, ¿no?, entre otros cometidos que él desarrolla. Agradecemos su presencia y ya le doy la palabra para que nos hable de la materia a la que he hecho alusión. Muchísimas gracias y bienvenidos a todas y todos. Bueno, buenos días, tanto los que estáis aquí con nosotros en persona, presencialmente, como aquellos que seguís las conferencias de manera online. Gracias, por supuesto, a MIF por la confianza depositada y gracias a todos también por vuestro tiempo, por supuesto. Como bien habéis comentado, vamos a citar precisamente las reformas que se ha operado en materia legal en España como consecuencia de la Convención de los Derechos de Discapacidad celebrada en Nueva York en el año 2006 y, acto seguido, si os parece, voy a pasar al sumario para que nos situemos en las materias que vamos a ahondar. En primer lugar, vamos a realizar una serie de consideraciones previas a fin de situarnos en la materia, qué ha pasado, de dónde viene, hacia dónde vamos y a fin de contextualizar la temática que vamos a ocuparnos. En segundo lugar, comentaremos también la estructura y las caracteres de la nueva ley, así como en su conjunto, una idea, vuelvo a repetir, marco, para que podamos, en la medida de lo posible, asumir el texto legal y las dificultades que también entraña, que no son pocas en ciertos aspectos. Por otra parte, también la cronología, en el sentido de la transposición normativa, no solo por la convención que os he comentado de 2006, sino que desde ese momento hasta la publicación de la norma en junio pasado y su aplicación en septiembre, pues han pasado una serie de fases que en ese momento pues, han dado lugar a la convención, desde la convención, hasta la norma que hoy nos ocupa. Por otra parte, comentaré con mayor profundidad las instituciones de protección que la ley en este aspecto ampara y recoge, y la primacía de las medidas voluntarias. Por otra parte, y ya con más énfasis en materia procesal, de derecho procesal, comentaremos, os explicaré con cierta profundidad la jurisdicción voluntaria, cómo se supone el procedimiento, cómo se inicia, quién tiene la legitimación y las actuaciones que se pueden llevar a cabo en su seno. Por otra parte, comentaremos otra serie de aspectos en materia de procedimiento con énfasis especial en la medida de apoyo que se van a otorgar a las personas con discapacidad.
Acto seguido comentaremos también el expediente de provisión de medidas, que es en este aspecto de gran relevancia, y las actuaciones en materia procesal civil, el enjuiciamiento civil 1/2000. Por otra parte, ya prácticamente para finalizar, comentaremos las últimas novedades que se han producido en materia de registro civil y registros públicos, haremos una pequeña mención, y los últimos casos en la materia que se ha publicado en el CEN2, que es, como muchos sabéis, la fuente de jurisprudencia en materia legal en España. Os he traído un par de resoluciones de 11 y 12 de enero, si no recuerdo mal, que ahora os comentaremos al final como un pequeño postre para aderezar el menú, ¿verdad? Así que, si os parece, a ver, vamos a comentar aquí. Conforme. Entonces, aquí se me oye bien, ¿verdad? ¿Me pongo en esta postura mejor? Vale. Gracias. Bien, pues como consideraciones previas y a fin de tratar de contextualizar tanto la exposición como la materia que es estudio en estos momentos, podemos partir de que una discapacidad puede venir originada por una lesión física como consecuencia pues, de un accidente o una enfermedad que pueda motivar este estado. Entonces, evidentemente, como muchos sabéis, para determinar su alcance, pues tenemos que estar en atención al informe que el EBI facilita una vez que ha estudiado el caso concreto, la persona y sus circunstancias. Bueno, el EBI no hace falta, yo creo que ni lo explique, ¿no? El equipo de valoración integral. Y, evidentemente, ¿qué sucede en aquellos casos en los que el EBI pues, no nos da lo que consideramos que es un hecho objetivo y que necesita un reconocimiento jurídico o legal en este sentido? Pues, bueno, tendríamos que ver las disposiciones que están reguladas en la ley reguladora de jurisdicción social. En este caso, tendríamos que ir contra la seguridad social porque es una materia, por carácter de la materia. Sin embargo, en otros casos, como ahora vamos a comentar, llámese, por ejemplo, aquellos que la discapacidad es sobrevenida, bueno, en este caso puede ser fruto del carácter físico, sensorial o psíquico. Evidentemente, en este caso, para valorar y estudiar las diferentes opciones que le quedan abiertas a la persona con discapacidad a la hora de desarrollarse laboralmente, el equipo de valoración y orientación, como bien sabemos, emitirá un informe que a partir de ahí podremos entender las funciones que se reconocen, bueno, funciones, las capacidades y la orientación precisamente que se le da a la persona con discapacidad a fin de desarrollarse laboralmente. Una vez más, en este caso, si la resolución fuera desestimatoria o no resultara satisfactoria para los intereses de la persona con discapacidad, se podría acudir al procedimiento establecido, en este caso a nivel autonómico, contra la Consellería de Igualdad. Hablamos de la Comunidad Valenciana, pues simplemente para que lo tengamos en cuenta, que es evidentemente, como podéis ver, la responsable de la asistencia social. Y en el tercer caso, ya como veis, vamos adentrándonos precisamente en la materia que vamos a tratar con mayor concretud. Cuando la discapacidad limita los ejercicios de los derechos de las personas y deberes de la persona y deberes de la capacidad, se acudirá al procedimiento de jurisdicción voluntaria, que en este caso sí que vamos a hablar bastante, del artículo 42 bis de la ley de jurisdicción voluntaria. Y si en este caso, en el momento que hay una oposición, ya sea por persona de discapacidad, Ministerio Fiscal o cónyuge o ascendientes, descendientes o hermanos, que insisto, luego vamos a hablar con mayor detenimiento, pues tendríamos que acudir al procedimiento regulado de la ley de enjuiciamiento civil. De esta forma, y una vez hechas estas consideraciones generales, vamos a hablar exclusivamente de las reformas que da lugar a la propia Ley 8/2021 respecto a las personas con discapacidad, así como, por lo tanto, el resto de normas que ha originado ciertas reformas, pues en este caso las dejaremos a un lado porque vamos a centrarnos exclusivamente en esta materia. Bien, si comprobamos, aquí me voy a detener un poquito más. La norma en sí, la ley, tiene 8 artículos. Uno podría pensar, es bastante escueta. Lejos de ello, hay que ver precisamente la estructura a la que obedece, ¿no? Entonces, en estos 8 artículos que os comento, en primer lugar, se modifica la ley del notariado, 8 apartados, que son el contenido de esta. Por otra parte, y aquí con mayor profundidad, se actualiza el Código Civil, incluso con el título 9, el capítulo 1, que luego comentaremos, que se titula directamente para las medidas de apoyo de las personas con discapacidad. El artículo 3, que versa acerca de la ley hipotecaria, concretamente su actualización la desarrolla a través de 9 apartados. Por otra parte, el artículo 4, como veis, tiene la ley de enjuiciamiento civil como objeto y lo desarrolla a lo largo de 29 apartados. Por otra parte, el artículo 5 renueva la ley 41/2003. En este caso, como veis, se ocupa de la protección patrimonial de las personas con discapacidad y la modificación del Código Civil, el enjuiciamiento civil, materia tributaria, todo ello en materia de patrimonio de las personas con discapacidad.
Esto se concentra en un total de 6 apartados. Por otra parte, el artículo 6º de la Ley 821 moderniza, actualiza, como lo queráis decir, la Ley 20 de 2011, en este caso, que versa sobre el registro civil, en un total de 10 apartados. Por otra parte, el artículo 7º adecúa la Ley 15/2015, en este caso jurisdicción voluntaria, en un total de 20 apartados. Y por último, en este caso no hablaremos mucho mayor al respecto, el Código de Comercio, que como veis es más escueto, insisto, y son solo 3 apartados. Entonces, una vez que hemos visto la norma que trata su composición, su estructura, su esqueleto, vamos a comentar concretamente de dónde viene todo esto, ¿verdad? Pero antes comentaremos con mayor detenimiento los caracteres. Sabemos la norma, de qué se ocupa, qué se trata, pero queremos entender de qué va, se podría decir, ¿verdad? Bien, pues, bueno, voy a poner así. Vale. En primer lugar, tenemos que comentar las medidas de apoyo, que es un aspecto muy a tener en cuenta en esta norma y que va a darnos bastante de qué hablar. De esta forma, lo que simplemente se trata de otorgar cuando una persona con discapacidad tiene unas necesidades concretas, la norma en este caso, en lugar de, como bien comentábamos, los procesos de incapacidad, dejamos a un lado ese modelo que era restrictivo y ahora lo que tratamos es de potenciar esa capacidad autónoma de la persona con discapacidad. Vamos a atender sus intereses, sus sensibilidades y sus preferencias. De esta forma, también, ya voy pasando de una cosa a otra casi sin mirar, también vamos a tomar en cuenta el favorecimiento de la decisión de la persona con discapacidad. Vuelvo a repetir, si antes teníamos ese modelo restrictivo que trataba de quitar la capacidad a la persona y que tutores u otras figuras análogas en derecho pudieran suplirla o de cara a considerar lo mejor que fuera para esta persona con discapacidad, vamos a dejar ese modelo a un lado y lo que queremos es complementar y además que en la medida de lo posible haya una vocación concreta que esta persona con discapacidad se desarrolle y pueda manifestar y ejercer su capacidad jurídica, sus derechos y sus deberes con la mayor autonomía posible. Y luego, evidentemente, los últimos casos en los que la persona con discapacidad se ve impedida por las circunstancias concretas de su caso, podrá valorarse la necesidad de la representación, pero es un caso que no suele darse porque, insisto, queremos que la persona con discapacidad tenga una función activa y sea oída. También en aquellos casos que la representación no queda más remedio que ejercerla, pues evidentemente se complementará con el perfil de la persona, su historia de vida, sus valores, sus creencias. ¿Qué hubiera dicho él o ella? A eso me refiero concretamente. ¿De acuerdo? Luego, por otra parte, hablamos ahora del Código Civil. Y bueno, lo que comentaba hace un par de minutos antes, en este caso la reforma opera concretamente con el título 9, que pasa a denominarse de las medidas de apoyo para las personas para ejercer a personas con discapacidad de su capacidad jurídica. En este caso, como vemos, una vez más, se profundiza en las medidas voluntarias que puede optar la persona con discapacidad. Tenemos que tener muy en cuenta estas dos palabras, voluntario y optar, porque aquí en ningún momento se le va a imponer un régimen cerrado, que ahora luego comentaremos que precisamente la tutela pues, cesa en la importancia que tenía el régimen anterior. Vamos a hablar ahora de la curatela, guardador de derecho, defensor judicial, pero no me voy a adelantar, simplemente, insisto, un pequeño camino para situarnos en la norma y comprender su contexto de la mejor forma posible. De esta forma, una vez hemos dicho esto, el reforzamiento, como os digo, de la guarda de hecho se convierte en una institución de apoyo. Deja de tener ese carácter provisional que tenía en el régimen anterior y, en este caso, se le confiere herramientas suficientes para que sea una figura que pueda amparar y proteger a la persona con discapacidad a lo largo de todo el ejercicio de su capacidad jurídica. Por otra parte, tenemos que hablar de la curatela, que se erige, evidentemente, toma un cariz protagonista y es una de las primeras medidas de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad. De esta forma, como punto de mayor importancia, pues tenemos que destacar, evidentemente, que lo que persigue es el ejercicio pleno de la persona con discapacidad. De manera que lo que pretendemos es excluir todas aquellas injerencias que se podrían producir a lo largo de su ejercicio, así como aquellos conflictos de interés o que los representantes pudieran pues, no atender a lo que decíamos al inicio, las preferencias, las sensibilidades y los valores de la persona con discapacidad.
Y, por otra parte, como os comentaba con anterioridad, las instituciones, las figuras del régimen anterior, pues quedan excluidas. Tenemos que hablar, evidentemente, de que hace referencia a la tutela, a la patria potestad prorrogada y a la rehabilitada. De manera que, como la rigidez de estas figuras no era conveniente con el nuevo régimen y atendiendo a las sensibilidades de la Convención de Nueva York del año 2006, pues tenemos que dejar estas figuras, evidentemente, a un lado. Bueno, luego tenemos que comentar acerca de los poderes y los mandatos preventivos. Esto es cuando la persona con discapacidad, que luego lo comentamos, yo como veis quiero hacer los pequeños puentes para... Hemos comentado esto, lo otro, y vamos juntando esas pequeñas ideas y nos hacemos una imagen, ¿verdad? De esta forma, la curatela toma preferencia por los poderes y por los mandatos preventivos que decía. La tutela sí que queda reducida al carácter representativo cuando son casos de menores de edad no amparados en la patria potestad, es decir, un menor de 16 años que vamos a tener una situación previsible, en este caso sí que tiene esa tutela representativa. Ese espacio de tiempo concreto y unas actuaciones muy limitadas, tanto en el tiempo como de efectividad. Bueno, por otra parte, vuelvo también, bueno, no me voy del menor discapacitado en este caso. Antes de la mayoría de edad tenemos que tener en cuenta que ellos, bueno, en este caso el menor, sus progenitores, el tutor que todavía esté, podríamos establecer una serie de medidas de apoyo para que este menor, en el momento que adquiera la mayoría de edad, pueda ejercerla como cualquier adulto en igualdad de condiciones. De manera que lo que buscamos es una situación previsible. No queremos que se ocasione un perjuicio a este menor en el momento que llega a los 18 años y quiere desarrollarse no solo sus derechos y sus deberes, sino como una persona laboral, personal y todos los aspectos evidentemente conocidos y por conocer, ¿verdad? Luego, lo de los menores vuelvo a incidir. Situaciones previsibles, 2 años, atendemos a una situación que se puede dar en el tiempo y preparamos el terreno para que su irrupción en ese sentido sea lo más adecuada posible a sus circunstancias y conforme a esta naturaleza, pues tenga que ser atendida sus preferencias y el ánimo del menor hacia dónde quiere desarrollarse. De manera que, evidentemente, su capacidad jurídica pues va a ser adecuada a ese gran paso entre la minoría y la mayoría de edad. Un momentito. Bueno, el siguiente. Y por otra parte, ya concluimos esta pequeña introducción acerca de los caracteres. Hay que hablar del mayor de edad o el menor emancipado. Que son situaciones que están ahí en el deslinde, que se podría decir, pero que también requieren, evidentemente, las medidas de apoyo. Primero, el mayor de edad, que se ve en una situación fuera de la patria potestad, es decir, puede desarrollarse conforme a sus preferencias, y bueno, las salvaguardas precisas que también se puede establecer al respecto. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, porque luego vamos a hablar de jurisdicción voluntaria, de enjuiciamiento civil, pero las medidas que se acuerden mediante escritura pública no van a haber reducido sus efectos a pesar del auto, de las resoluciones que se acuerden con posterioridad en su vida como adulto. Es decir, mientras no se retire, esos mandatos, esos poderes van a seguir vigentes en escritura pública. Eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Luego vemos una resolución, la ley de jurisdicción voluntaria, vemos el auto. Ah, no, es que esto sustituye lo que habíamos comentado cuando el niño tenía 16 años. Niña, me da igual. No, sigue ahí. Mientras no sea incompatible, mientras no sea revisado, ahora hablaremos de los plazos de 3 y 6 años, o lo que establezca el auto, la resolución judicial. Pero no me queda adelantar. Por lo tanto, lo que se establezca en escritura pública, mientras no se derogue, no se modifique, persiste. Y aquí os voy a contar, si me dejáis un momento beber agua y seguimos. La cronología al respecto de la norma. Bueno, por un lado, como veis, a ver, mejor así. En primer lugar, la Convención de Nueva York sobre los derechos de la persona con discapacidad, si no recuerdo mal, 13 de diciembre de 2006. A partir de ahí, todos los estados firmantes, entre ellos evidentemente se encuentra España, se comprometen a implementar los derechos que emana esta convención. También en otra convención, tú lo sabes, Dunia, con el tema del artículo 12, al respecto también hemos tratado en otras ocasiones. Bueno, a partir de ahí, 2006, como veis, 2008, España lo ratifica a través del BOE número 96 de 21 de abril de 2008. Si tenéis curiosidad al respecto, simplemente incluso el formato antiguo del BOE, aquel que prácticamente era, como quien dice, a mano, es curioso, pero luego ya a partir de ahí se ha modernizado. Es decir, hasta el 2008 todavía seguía ese formato. Bueno, a partir de ahí tenemos que tener en cuenta la Ley 26/2011 de adaptación a normativa a la Convención
de los derechos de discapacidad, de las personas con discapacidad, perdón. Acto seguido tenemos que pasar al año 2013, ahí tenemos el Real Decreto Legislativo, el texto refundido en materia de derechos con discapacidad y la inclusión social. Y por último, y ya el más reciente y que ocupa nuestra atención hoy, la ley evidentemente 821 de la reforma de la legislación civil y procesal y en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por lo tanto, como veis aquí en este pequeño croquis que os he preparado, de 2006 hasta 2021, pues ha pasado tiempo, es verdad, pero yo, bueno, ahora lo vamos a explicar con mayor detenimiento, creo que la reforma, pues a pesar del tiempo que se ha tomado precisamente, creo que ha valido la pena y ahora lo vamos a comentar con más detenimiento. Esto, como veis, una pequeña introducción, nos situamos y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, una vez que ya hemos visto de dónde viene la Convención, cómo se ha traspuesto esta norma al ordenamiento jurídico español, y como veis no estamos hablando de Unión Europea y demás, ahora sí que hablaremos del régimen autonómico muy sucintamente con el tema de la asistencia y la curatela, pero como veis estamos hablando de un marco general a nivel nacional de España. Por lo tanto, como pequeño resumen, sucintamente tenemos que tener en cuenta que se han modificado a través de esos 8 artículos que decíamos: Ley de Notariado, Código Civil, Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, Ley 41/2003, en este caso de Protección Patrimonial, la Ley de Registro Civil 20/2011, 15/2015, evidentemente la Ley de Jurisdicción Voluntaria y el Código de Comercio. Efectos, los más notorios y que tenemos que tener en cuenta de aquí en adelante: evidentemente, el aseguramiento de la protección de los derechos, las preferencias y las voluntades de las personas con discapacidad. La toma de decisiones recae totalmente en ellos, y no como antes decíamos la incapacitación, dejamos el modelo atrás del todo. Ellos deciden en su vida, les damos las medidas de apoyo que precisan, pero es su decisión. Y, evidentemente, como no podía ser de otra forma, la alteración de la terminología. También con la Constitución se habla muchas veces de que tiene que actualizarse esas personas, ¿no? La nomenclatura del año 78, pues evidentemente no es la misma de hoy, de 2022. Esta norma sí que atiende a esa sensibilidad. Hablamos de términos como incapaz y capacitado, pues ahora mismo la ley tiene en cuenta, insisto, esa sensibilidad de las personas con discapacidad y las atiende a la hora de redactar la norma. Bien, ahora vamos a hablar, y a esto aquí lo vamos a hacer un poquito más despacio, con el tema de las instituciones de protección que la norma recoge. Entonces, vuelvo a repetir, los procesos de incapacitación quedan derogados, los dejamos atrás, y vamos a establecer medidas, procedimientos de apoyo a las personas con discapacidad. Entonces, la actualidad, como vuelvo a repetir, simplemente hay un procedimiento judicial, que ahora hablaremos, jurisdicción voluntaria, si hay oposición se convierte en contencioso, hablaremos Código Civil, hablaremos Ley de Enjuiciamiento Civil, Registro Civil y otros registros públicos que también pueden tener constancia de las medidas de apoyo que se han establecido en favor de esta persona y que tienen que atender a los procedimientos cuando se dilucidan estos hechos. Y luego, por otra parte, tenemos que recordar, una vez más, la tutela. Solo queda, ya muy concreto, para los menores de edad no amparados por patria potestad. El resto de casos nos olvidamos de ella. La patria potestad prorrogada o rehabilitada, no, yo creo que lo sabemos todos, no hace falta que ahonde más al respecto, simplemente aquellos casos que un menor se veía incapacitado, vuelvo a repetir, incapacitado con el régimen anterior, tenían que restaurar, en este caso, la atención de los padres, volvemos a eso, se acabó. Y la prodigalidad, en este caso se suprime su regulación autónoma. Bien, vamos a hablar de las dos primeras figuras. Insisto, esta parte la voy a hacer más despacio porque es más tediosa y son conceptos aparentemente estancos, pero yo, como veis, voy a volver a comentar los conceptos, los hilamos y al final nos creamos una idea que quiero transmitiros con la mejor claridad posible, ¿de acuerdo? Bien, la asistencia, tenemos que hablar que el Decreto Ley 19/2021, 31 de agosto, como veis, solo es aplicable en Cataluña. ¿Es lo mismo que la curatela? Y hablaremos, sí. Pero por el derecho foral, en este caso de la autonomía catalana, pues tenemos que atender a esta figura. Por otra parte, el ejercicio de las funciones relativas al ámbito patrimonial y personal,
También puede ejercer la naturaleza representativa. Como hemos dicho, siempre, en la medida de lo posible, estos casos van a dejar paso a la voluntad de la persona con discapacidad, pero es un pequeño cajón desastre que tenemos que guardar simplemente para los casos que sean necesarios. Y la determinación de las funciones, pues habrá que concretar la resolución que ocurre esta asistencia. Bien, la curatela, como veis, a partir de ahora no existe en el ámbito autonómico catalán y sí es aplicable al resto de España. Estamos hablando prácticamente de la misma figura, pero la nomenclatura por el derecho civil es diferente y tenemos que evidentemente atender este aspecto. Repito, la asistencia al curador prácticamente es idéntica y se trata de una figura asistencial. El propio término ya lo indica, simplemente quería resaltarlo a modo de vamos a atender a los diferentes grados que puede intervenir la defensa judicial, el guardador de hecho, y la asistencia pues se podría decir que es el menos intervencionista, si me lo permitís, el más suave. Y por ello se convierte en la institución principal en favor de las personas con discapacidad. Vuelvo a repetir, queremos que se manifiesten, que nos digan sus valores, sus preferencias, que decidan ellos, estamos hablando de ellos, pero no solo es ser oídos, que tenga real prevalencia su opinión y su parecer. Bien, como veis aquí hablábamos de los apartados que recogía la ley 821, pero ya hablábamos de más artículos, por eso os decía que no es lo mismo un apartado que un artículo, pero claro, tengo que pasar un poco, no por encima de ellos, pero sí que tengo que daros una idea general al respecto de qué implementa, por qué y qué pretende sobre todo. Bien, la regulación nueva evidentemente se recoge 268-294 del Código Civil. Y nos podemos preguntar, conforme, es una figura que suena muy bien, pero ¿quién puede ejercer este cargo? Bueno, evidentemente cualquier persona mayor de edad que no esté habilitada, que reúna las circunstancias tanto personales como patrimoniales para su ejercicio. También tenemos que atender a las fundaciones y el resto de personas jurídicas que no tengan ánimo de lucro y que en sus fines sociales hagan constar este objeto. No vale cualquier cosa, no vale fundación X algún banco que nos puede sonar, sino simplemente alguien que se dedique a esto y que ya tiene una experiencia al respecto. Y evidentemente también hay que atender que las figuras del curador que se encarga de la persona en sí, sus necesidades, su vida diaria, se puede separar de aquel que lleva a cargo su gestión patrimonial. Solo en los casos que así fuera necesario. La complejidad, pues la circunstancia del curador, la propia persona con discapacidad que lo considera necesario y existen, medios suficientes para llevarla a cabo, pero simplemente en el régimen normal es que el curador atienda a la persona con discapacidad en su conjunto. De no ser así, es necesario una persona para bienes y otra para la persona en sí, para sus circunstancias. Así se hará. Por otra parte, el curador. Bueno, no es un cargo que sea ya para siempre, ¿verdad? En este caso se puede excusar. Si por circunstancias sobrevenidas pues, se dificulta su ejercicio o no puede prestarlo como es necesario. Y también podría llevarse a cabo una interrupción. Evidentemente, podemos preguntarnos, bueno, una interrupción, ¿y qué queda en ese momento la persona con discapacidad? ¿Queda desamparada? Hablaríamos de guardador de hecho y otras figuras, vamos a decir, transitorias. Si no, en un momento dado podría entrar, y lo vamos a ver más adelante con el tema de los procedimientos, el Ministerio Fiscal, de manera que siempre hay alguien, una figura a nivel legal, que atiende a la persona con discapacidad y, vuelvo a repetir, en caso de necesidad. Estamos dándole la posibilidad de que se desarrolle, de que hable, de que nos manifieste cómo quiere hacer las cosas y qué necesita. A partir de ahí lo comentaremos todo. Bien, este curador, y evidentemente por la responsabilidad que conlleva su cargo, tiene derecho a la retribución siempre y cuando el patrimonio de la persona con discapacidad pues, así lo permita. También podrá revertir los gastos que ha soportado como consecuencia del cargo o aquellos, no se podría decir indemnizaciones, en parte sí, pero si vamos con la persona con discapacidad al curador ante un accidente de coche u otra circunstancia, pues podría tratar de resarcir ese detrimento patrimonial, ¿verdad? Y evidentemente esto suena muy bien, un curador, que persona más atenta, que responsable, tendremos que rendir cuentas a la autoridad judicial de manera periódica. Simplemente ese control es necesario y, como vamos a comprobar, también se atiende a esta posibilidad. Bueno, entre los artículos que decía con anterioridad, en este caso aquí sí que es más dicción de la norma, no son tanto mis ideas que he inferido del texto legal, pero vamos a hablar de diferentes aspectos que quiero que tengamos todos en cuenta.
Concretamente, insisto, artículo 250 del Código Civil, respecto a la medida de apoyo. En este caso, la medida de apoyo serán solicitadas por la persona con discapacidad en los casos que lo precisen o lo soliciten. Y además tendrán normalmente carácter voluntario, también la guarda de hecho, el defensor judicial y la curatela. Estas son, para que tengamos en todos claro, las figuras que más vamos a tratar en este apartado. Bueno, una vez que hemos visto que hay diferentes figuras que pueden apoyar a la persona con discapacidad, tendremos que comentar cómo se desarrolla este apoyo al respecto. Bien, esto viene representado por las medidas de apoyo concreto. Se trata de asistir en el ejercicio de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad en los ámbitos que sean precisos, con las tres premisas que hemos comentado antes, y yo creo que ya las sabemos de memoria todos, respetando voluntad, preferencias y deseos. Bien, las medidas de apoyo para personas con discapacidad, volvemos a su naturaleza voluntaria, y son aquellas que la establece la persona, o luego ya veremos mediante auto y resolución judicial ante la autoridad. En lo que se designa quién debe y cómo debe ejercer esas medidas de apoyo. De esta forma, estas medidas de apoyo, volvemos a su carácter o naturaleza voluntaria, podrán ir acompañadas de las salvaguardas necesarias para evitar tanto abusos como conflictos de intereses. Luego, en la jurisprudencia que os comentaré al respecto, veréis cómo estos conflictos de intereses se pueden suscitar en el seno familiar y puede ser un problema más allá del pleito, sino agravios familiares. Vamos a preservar estas situaciones en la medida posible. Pero luego, eso lo comentaremos como pequeño postre en los pequeños casos jurisprudenciales que lo traigo al respecto. Bien, la curatela, hemos dicho quién lo puede ejercer, qué condiciones, en medios, pero también tenemos que tener en cuenta que es una medida formal, se tiene que acordar mediante resolución judicial. Hemos dicho el asistente podría ser alguien que en un momento dado, que no hay una figura de apoyo, pues puede prestar esa ayuda pues, puntual, temporal. Pero el curador tiene vocación de permanencia. Vamos a distinguir en ese aspecto esas dos figuras. Y al terminar la medida de apoyo, evidentemente lo que se busca es evitar las situaciones que puedan producir los conflictos de interés, como he dicho, o la influencia de vida. ¿Qué ocurre? Hay una incompatibilidad importante a tener en cuenta en este caso. No podrán realizar las funciones de curatela aquellas personas que trabajan en el ámbito asistencial, residencias y demás. Se puede entender que la norma lo que trata es de evitar abusos o casos en los que se haya producido, lo han contemplado así, de manera que estos profesionales no podrán ejercer la curatela de aquellas personas que han estado en su cuidado. Bien, ya hemos comentado el curador. Y ahora tenemos que pasar a otra figura, el defensor judicial. Esto ya estamos hablando más de materia judicial en sí, valga la redundancia. Bueno, ¿cuándo aparece el defensor judicial? En aquellos casos en los que se suscita un conflicto de intereses entre la figura de apoyo, llámese el curador, y la persona con discapacidad. También, como hemos dicho antes, el curador se puede ver interrumpido por circunstancias sobrevenidas y no puede en ese momento, durante un lapso temporal, llevar a cabo las medidas de apoyo que viene realizando en favor de la persona con discapacidad. Aquí tenemos, por tanto, un defensor judicial que va a desarrollarlas durante ese lapso. Lo que os decía antes, siempre hay alguien que puede apoyar. La cuestión es que la persona con discapacidad, lo posible, manifieste lo que considere, sus valores, sus preferencias, y siempre haya una persona que le apoye al respecto. Bien, aquellos casos que hay un conflicto de intereses se puede suscitar que la persona con discapacidad no está de acuerdo cómo ha realizado sus labores, por ejemplo, el curador, que decíamos antes, y bueno, le presenta una demanda judicial en este caso. ¿Qué podemos comentar? En este caso, el artículo 758 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y esto, como pequeño adelanto, os diré que tanto la admisión de la demanda y la personación del demandado, una vez que se ha admitido la demanda, no es lo mismo la interposición que la admisión, lo sabemos también con la denuncia, la querella, pero hoy no vamos a hablar de eso. Una vez admitida, se obtendrá de los registros públicos la información necesaria acerca de las medidas de apoyo que se hayan acordado con la persona con discapacidad. Comentábamos antes, los menores también que tenían en escritura pública, aquellas que no han sido revocadas, también tendríamos aquí ese pequeño recordatorio a la hora de recabar la información al respecto. Bien, caso que no tenemos el curador por circunstancias que hemos dicho que no eran previsibles, pero así se ha ocurrido, pues se nombra ese defensor judicial
cuando la persona con discapacidad pues, no ha comparecido en el plazo para contestar la demanda. También tenemos que tener en cuenta que la persona con discapacidad tendrá que nombrar a profesionales del derecho en la materia. Esto es la asistencia y la representación. Es decir, un abogado y un procurador para participar en el procedimiento. Y por último, como veis, quería resaltaros lo que os vengo diciendo varias veces ya, ¿verdad? Que las medidas anteriores siempre lo que persiguen es que haya alguien que defienda los intereses de las personas con discapacidad en todo momento. Comentamos ahora el 235. Ya hemos visto el 758 ALEC, hemos visto qué casos el defensor judicial puede intervenir cuando el curador, por causas desconocidas o que se hayan producido, pues no pueda llevar a cabo sus labores asistenciales. Y tenemos que ver casos más concretos. Defensor judicial para aquellos casos en los que existe un menor de edad. Cuando exista, en este caso, un conflicto de interés entre los menores y los representantes legales, salvo que la ley prevea en otros casos otra medida concreta. Otra parte, el tutor, y aquí tenemos que hablar que hemos citado antes, hombre, pero Fernando, nos has dicho que el tutor ya no lo teníamos, y esa figura tenemos que olvidarnos. Bueno, en este caso sí tenemos que hablar de ello, cuando no se prestan sus funciones o cesa la causa determinante para ellas. Y cuando el menor emancipado requiera el complemento de capacidad, en este caso que recoge 247 y 248, a quienes corresponda prestarlo, pues no puedan por causas que serían determinables. Otra parte del defensor judicial, en este caso el 236, como veis algunos ejemplos en materia de preceptos sí que tenemos que citar con algo de detenimiento, será aplicable al defensor judicial menor las normas del defensor judicial. Es decir, una vez más, tenemos que hacer referencia al régimen de las diferentes figuras que atienden a la persona con discapacidad y siempre en este aspecto, cuando tenemos duda de su alcance, de su aplicación, de la legitimación de la capacidad, tenemos que atender a estas figuras. Vale. Y por otra parte, hablamos del guardador de hecho. En este caso, la medida de apoyo puede existir cuando no haya previsiones voluntarias o judiciales que estén en aplicación y se conserva la figura del guardador de hecho, quien, sin existir un nombramiento judicial, como veis, realiza las labores de cuidado. Para la representación sí que podría necesitar autorización judicial, pero como veis son casos residuales, se podría decir. Por tanto, en situaciones generales podría resultar, aunque sea transitoriamente, una figura de apoyo suficiente para conservar lo que venimos diciendo con anterioridad, tanto el equilibrio entre la autonomía de la persona con discapacidad y las necesidades de ésta. Bien, ¿cómo distinguimos un guardador de hecho de un curador? El desempeño de las tareas de protección a la persona con discapacidad la podrá llevar a cabo con suficiencia este guardador de hecho. La ausencia de un deber de protección concreto, como veis con el tema del nombramiento por resolución judicial, tenemos que tener en cuenta este aspecto, y la situación de hecho a la que la ley reconoce los efectos jurídicos. Aquí os he querido, como podéis ver, una pequeña comparación del régimen anterior con el tema de la incapacitación y el régimen actual ya novedoso que nos ocupa. El artículo 303, por ejemplo, del Código Civil, pues el guardador podía ser requerido a fin de informar tanto de su gestión como del estado de la persona con discapacidad. Hemos dicho que hay que rendir cuentas, pero en este caso, como veis, este 303 es derogado por la disposición derogatoria de la Ley 821, de manera que quedan derogados, y no son pocos, de 299 al 324 del Código Civil. Derogados, que una vez más, con los apartados que hemos comentado, que son total 69, si no recuerdo mal, pues le da una nueva redacción conforme al espíritu de la norma. Bien, comentamos, por tanto, nos centramos en la nueva redacción del guardador de hecho. Ya hemos visto 301 a 324 queda suprimido, pero ¿en qué queda esta situación a día de hoy? Bien, nos tenemos que fijar en el artículo 237 del Código Civil. Por tanto, cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de que una persona, en este caso un guardador, está llevando a cabo estas funciones conforme a la naturaleza de esta figura, podrá requerirle para que informe acerca de tanto la persona con discapacidad, de su estado, de los bienes y de su situación, insisto, personal. Si fuera necesario, se podrán acordar medidas de control, esa especie de rendición de cuentas que decíamos previamente, así como las vigilancias que considere adecuadas.
Luego hay que tener en cuenta otro pequeño cajón desastre de manera cautelar, mientras que se mantenga esa situación de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de aseguramiento o de protección que tiene que en este caso llevar a cabo el guardador, se podrá utilizar o se podrá nombrar judicialmente, si fuera el caso, en las facultades tutelares de los guardadores. Hemos dicho, la tutela ya no la tenemos, pero esas facultades tutelares de los guardadores, insisto, con carácter transitorio hacia otro régimen que podríamos volver a la curatela y demás, que como hemos dicho, tiene carácter más de prevalencia y de fijeza. Por tanto, otros casos que se pueden presentar al respecto, pues aquellos que se produce una situación de desamparo de los menores cuando, además de las circunstancias en las que tiene que aparecer un guardador de hecho para llevar a cabo esa medida de apoyo de complemento, pues se den los presupuestos objetivos de esa falta de asistencia. En este caso, os he citado como pequeña referencia el artículo 172 del Código Civil. En este caso no está reformado por la ley, pero sí que contempla este tipo de situaciones al respecto. Y en el resto de casos generales, el guardador de hecho podrá promover tanto la privación o la supresión de la patria potestad y la remoción, evidentemente, de la tutela o el nombramiento de tutor, en los casos concretos que hemos dicho de representación y simplemente concretados a ese tipo de labores. Por tanto, tenemos que hacernos cargo de que la curatela, con el régimen nuevo, va a tener una preeminencia, un papel más relevante, porque el tutor simplemente con la representación, lo hemos visto, va a tener su función concretada. Por otra parte, el 238, como veis en este aspecto, quiero ser muy breve, son aplicables a la guarda del menor supletoriamente las normas de guarda de las personas con discapacidad. Que era el aspecto más destacable en ese precepto. Bien, aquí una pequeña pausa después de esta pequeña disertación en materia de artículo Código Civil y caracteres de la norma. Por lo tanto, 3 ideas que creo que tenemos que tener en cuenta hasta este momento en la exposición es que en los casos de circunstancias previsibles, por las que una persona puede ver afectada su capacidad tanto de decidir como de manifestar su parecer, os he puesto ahí pequeños casos, como podéis pensar, evidentemente no soy médico, diagnóstico de Alzheimer o el ELA también, situaciones que son previsibles. Se puede atender a esta situación que se va a producir en el tiempo y, evidentemente, adelantarse a sus efectos a fin de crear ese entorno marco para que la persona con discapacidad pues, sufra lo menos posible ese deterioro en su capacidad jurídica de obrar y pueda ejercer, vuelvo a repetir, con las salvaguardas preceptivas, sus derechos, sus obligaciones, como de costumbre, ¿verdad? Bien, por otra parte, tenemos que tener en cuenta, como pequeño resumen al respecto también, que las circunstancias impeditivas en el ejercicio de la capacidad jurídica se puede hacer constar en escritura pública con las medidas de apoyo que se consideren, que hemos dicho antes, y en relación con la persona. Esto es, no solo en el ámbito patrimonial, sino también en el ámbito personal. Y un pequeño ejemplo que os quería comentar al respecto, para, digamos, asimilar ese concepto a una realidad fáctica, se podría decir acerca de la delimitación de las facultades de las personas que presten apoyo. Hemos dicho antes de los casos de que existía conflicto de competencia, conflictos de incidencia y demás. Lo que queremos en ese caso es preservar que el curador, por ejemplo, lleve a cabo sus funciones de la mejor forma posible. Hemos dicho el tema de la rendición de cuentas, ya hemos dicho el tema de las medidas de apoyo, la revisión y demás, o su no derogación mientras no se acuerdo contrario mediante escritura pública. Y, como veis, también ahora comentaremos con mayor detenimiento los plazos de revisión de las medidas adoptadas. Evidentemente no son estáticas, todos vamos cambiando a lo largo de la vida y esto tiene también que ser atendido, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar más de tema procesal concreto. Muy bien, muy rápido. ¿Queréis que me detenga un poquito más? En esto sí que va a ser más tranquilito, porque vamos a hablar del procedimiento. Sí, ahora hablaremos del artículo 42 bis, apartado A, B, C, y ahí me voy a detener más. Pero hasta ahora yo creo que más o menos tenemos una idea general, ¿verdad?, de la Ley 821, qué pretende, qué deroga, qué implementa y qué necesidades trata de atender, ¿verdad? Bien, pues vamos a hablar de la jurisdicción voluntaria, en este caso, que es una de las normas que hemos dicho que modificaban a lo largo de los 8 artículos de la Ley 821. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que, precisamente, si la jurisdicción es voluntaria, es que en el momento que haya oposición, el expediente se convierte en contradictorio y tenemos que hablar de otro procedimiento. Vamos a hablar en aquellos casos en los que hay oposición,
el procedimiento, por lo tanto, se convertiría en naturaleza contenciosa, y aquellos casos en los que las partes, Ministerio Fiscal, progenitores, cónyuge, de hecho asimilado, que ahora comentaremos, pues están de acuerdo a la medida y lo acuerdan precisamente al respecto. Evidentemente el procedimiento tiene mayor celeridad, pero tenemos que tener en cuenta las dos situaciones que se pueden producir: conveniencia o acuerdo entre los diferentes intervinientes, o cuando no sucede así. Bien, entonces nos situamos ya con la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria. Nunca se podrá iniciar un expediente de provisión de fondos en materia por vía contenciosa. Por lo tanto, hasta que el procedimiento de jurisdicción voluntaria no se concluya, aunque sea de manera infructuosa, no podremos llegar a la otra vía. De manera que siempre tenemos que pasar por esta jurisdicción voluntaria. Bien, aquí un pequeño resumen del artículo 42 bis, que ahora vamos a hablar con mayor detenimiento, apartado A, B y C. Pero yo quiero que tengáis en cuenta dos pequeñas fases generales que en su seno se producen. Por una parte tenemos la escrita. En este caso se inicia mediante esa solicitud de medidas de apoyo. También podremos acompañar a esta solicitud documentos periciales u otros informes que consten en registros públicos o registro civil, que ahora luego comentaremos también, para soportar la pretensión, en este caso, de la adopción de esas medidas voluntarias. Y, bueno, también evidentemente la comparecencia, a fin de ilustrar que las personas con discapacidad pues tengan conocimiento de las diferentes opciones que pueden ejercitar dentro del seno de este procedimiento de jurisdicción voluntaria. Se podrá practicar una serie de pruebas con el objeto de tanto fijar el contenido, y también vamos a tener en cuenta aquellos casos en los que a la persona con discapacidad pues tenemos que favorecer, bueno, ayudarle en la comprensión del objeto que se está dilucidando y de la naturaleza del procedimiento, lo posible. Bien, vuelvo a incidir en que en caso que no hubiera oposición, recordamos, en el momento que hay oposición, contencioso, y luego hablaremos de qué sucede en este caso. Ahora estamos todos de acuerdo, por decirlo de alguna forma, y no hay oposición. El juez en este caso lo que dicta es un auto de provisión de apoyos. En este caso, si hubiera la oposición, como hemos comentado, este expediente de jurisdicción voluntaria se transforma en un procedimiento de jurisdicción ordinaria, en este caso de provisión de apoyo de enjuiciamiento civil. Luego lo haremos, 758 y siguientes. Bien, entonces, comentamos cómo puede suceder este procedimiento de jurisdicción voluntaria. Hay mutuo acuerdo, no hay oposiciones, no es contencioso, estamos conformes. ¿Cómo se dilucida? De la siguiente forma. De esta forma, será competente el juzgado, el tribunal del domicilio de la persona con discapacidad. Luego, también tenemos que tener en cuenta otro caso que os he traído más adelante, que veremos prácticamente a la finalización, y es que si la residencia de la persona con discapacidad cambia, evidentemente la competencia territorial también, y habría que remitir los autos y demás. Pero luego os he traído un pequeño caso para que veáis, muy reciente, de enero, de 11 y 12 de enero, como os decía, las resoluciones del Tribunal Supremo al respecto, y para que veamos a modo de ejemplo qué sucede en estos casos, y que más allá de la norma en sí, pues la realidad a veces la supera precisamente. Bien, como hemos comentado, la competencia será de los juzgados donde resida la persona con discapacidad. ¿Y quién puede instar este procedimiento de jurisdicción voluntaria? Pues cualquier persona que esté legitimada, ya sea persona con discapacidad o persona de su entorno que tenga y acredite un interés legítimo al respecto. Luego tenemos que tener en cuenta que la preservación de la intimidad y la privacidad de la persona con discapacidad van a ser también atendidas y contempladas, por lo que hay momentos en los que se lleva a cabo unas audiencias preventivas para que, bueno, evidentemente el tribunal tiene que oír a la persona con discapacidad para saber su sentir, su proceder y demás. ¿Qué ocurre? Si la persona con discapacidad ha instado el procedimiento y considera que puede, bueno, su publicidad puede atentar a su intimidad, también será oída esta sensibilidad, y por lo tanto el procedimiento lo tendrá en cuenta a fin de que se obvien estas audiencias. Eso no significa que a la persona con discapacidad no se lo escuche, o al resto de intervinientes, pero no se le va a dar esa publicidad que podría ser más habitual. Como comentábamos antes, la revisión periódica de las medidas de apoyo que se establezcan. Lo normal es que el plazo máximo venga establecido en 3 años. El máximo será, cuando será prorrogado, en 6, en caso de necesidad. Y tengo que recordar aquí, como podéis ver con el tema recordatorio, que las privaciones de derechos de las personas con discapacidad han sido suprimidas en la Ley 821. Decíamos privaciones de derechos porque partíamos de una idea de incapacitación.
Por lo tanto, nos olvidamos de este tipo de medidas restrictivas. Y la posibilidad de solicitar las medidas de revisión, pues también han sido adoptadas aquellas que han sido conforme al modelo anterior, pues tenemos que considerarlas ya que han dejado paso. Bien, ahora vamos a hablar con profundidad de ese artículo 42 bis que decíamos a través de sus 3 apartados, capacidad, legitimación y demás, y también las fases, las audiencias y cómo la práctica de las pruebas que se van dilucidando al respecto y su finalización. Tenemos que recordar que estamos en jurisdicción voluntaria y que las partes intervinientes estamos de acuerdo, no hay oposiciones, no es contencioso. Luego comentaremos al respecto. Bien, pues en esta reunión de voluntades, en el sentido de que no hay oposición, ¿quién tendrá que solicitar tanto el ámbito de aplicación, la competencia, la legitimación y la postulación? En este caso estamos hablando de los profesionales del derecho liberales, en este caso abogado y procurador. Tema de los periciales, los dictámenes, tanto de institutos sociales como de entidades privadas o los peritos, luego lo comentaremos también con más detenimiento. Por lo tanto, el ámbito de aplicación, pues nos concretamos exclusivamente a la provisión de las medidas de apoyo para las personas con discapacidad. La competencia, como hemos comentado, pues será competente el Tribunal de la residencia de la persona con discapacidad. ¿Y quién podrá instar este procedimiento? Pues tanto el Ministerio Fiscal, la persona con discapacidad, su cónyuge, ya sea asimilado o de hecho, mientras no se hayan separado, quien esté asimilado al respecto en esta situación de hecho, sus descendientes, ascendientes o hermanos. Bien, la postulación en este caso pues es evidente, podrá actuar con su propia defensa y representación, en este caso pues las figuras bien conocidas del abogado y procurador, y si no fuera previsible realizar esta designación, con la solicitud del inicio del procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues el defensor judicial que comentábamos antes podrá designar a un abogado y procurador que actuarán con ellos. Evidentemente, por otra parte, tenemos que tener en cuenta, ya en el ámbito de la autoridad judicial, que el letrado de Administración de Justicia, pues, como decía antes también, ¿verdad?, realizará las adaptaciones y ajustes previstos para que la persona con discapacidad sea consciente de lo que se está tratando en el procedimiento, de su objeto y su finalidad. A ver, vale. Bien, ya hemos visto quién lo puede instar, qué juzgado es el competente, qué requisitos. Ahora tenemos que adentrarnos un poquito más en el procedimiento. Bueno, la solicitud que ha interesado en este caso a la persona con discapacidad, pues tenemos que acreditar una serie de documentos. Evidentemente, aquellos que respalden la pretensión, en este caso que acrediten la pertinencia de la adopción de las medidas de apoyo solicitadas por la persona con discapacidad, los dictámenes sociales de ámbito tanto social como sanitario que respalden su postura, así como, en la medida de lo posible, señalen las medidas de apoyo no invasivas y que se puedan acordar incluso más allá del procedimiento de jurisdicción voluntaria, y la proposición de prueba a practicar en la comparecencia, teniendo en cuenta también lo que hemos comentado antes con el tema de la sensibilidad y de la publicidad que se tendría que adecuar conforme a las sensibilidades de la persona con discapacidad. Bien, hemos presentado la solicitud y una vez que el letrado de Administración de Justicia la ha observado, ha examinado tanto la petición, su naturaleza, el alcance, las medidas que se han apoyado con la documental aportada en este caso, pues considera que admitimos la pretensión. Es sostenible y en este caso, ¿qué sucedería? Se convoca una comparecencia tanto al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad y a los familiares que hemos comentado antes, tanto cónyuge, aquel que esté de hecho, hermanos, descendientes, ascendientes. Estas personas, en ese sentido, se repiten mucho su legitimación, por lo tanto, yo creo que ya lo tenemos todo bastante claro. Bien, una vez que se ha admitido a la comparecencia, los interesados tendrán de plazo durante 5 días hábiles desde la recepción de la citación, que podrán presentarse las diligencias de prueba que consideren oportunas para la práctica en la comparecencia, a la vista. Evidentemente, como comentábamos en otros casos también, como veis es una mecánica bastante similar, se recabará certificado del registro civil y en otros registros públicos en los que pueda constar pues, las medidas de apoyo inscritas. Si eran un menor de edad que hemos comentado al inicio y tiene en una escritura pública una medida de apoyo, pues vamos a también estudiarla, vamos a atenderla a saber qué se había acordado en ese momento y en qué parte se pueden actualizar o también, evidentemente, como poco considerar.
Seguimos en el procedimiento, como veis, todavía en el artículo 42, apartado B, bis, y una vez que hemos llevado a cabo las actuaciones anteriores, pues la autoridad judicial podrá recabar informe previo a la comparecencia acerca de la entidad pública que ha tenido conocimiento de las medidas de apoyo. Y deberá exponer también eventualmente las alternativas a las medidas de apoyo, como hemos dicho en otras ocasiones también, menos invasivas y atendiendo a la sensibilidad de personas con discapacidad. Y en caso de considerarlo pertinente, pues también se podría solicitar el dictamen pericial, pero en aquellos casos que fuera necesario. Si no, pues insistimos, trataremos de que sea suficiente, sea bastante, con lo que se acredite desde los registros civil, registros públicos y donde se haya hecho constar la medida de apoyo que se hayan establecido con anterioridad acerca de la persona con discapacidad y su situación patrimonial y personal. Bueno, una vez que hemos recabado toda la documental que hemos citado con anterioridad, pues tenemos que llevar a cabo, celebrar la comparecencia. En este caso, pues evidentemente se produce una entrevista entre el tribunal, si lo queremos decir de una forma más suave, la autoridad judicial y la persona con discapacidad. El tribunal, en este caso, informará a la persona con discapacidad de las alternativas que se presentan a fin de adecuar esas medidas de apoyo a su sensibilidad, a sus necesidades, y a partir de ahí, una vez que se haya informado convenientemente a la persona con discapacidad, se practican las pruebas propuestas por las partes. Evidentemente también se oirá a las personas comparecientes. Quizá el hermano, el cónyuge, el ascendiente, descendiente tenga algún parecer interesante que comentar en este sentido y por ello deberá ser oído, ¿verdad? Y una vez que hemos finalizado esta comparecencia, hemos oído a la persona con discapacidad, hemos valorado la documental que se ha aportado, registro público, registro civil y demás, pues una vez que se ha, digamos, evaluado todas las pruebas, así como los testimonios que han sido recogidos en la comparecencia, la persona con discapacidad pues podrá optar por una medida alternativa de apoyo y finalizaríamos el expediente. Pero vuelvo a repetir, optar. Es muy importante. No es lo mismo que el régimen anterior. Y en este caso, como habéis visto, no hay oposición y finaliza este expediente de jurisdicción voluntaria. Ahora vamos a comentar cuando durante este procedimiento no se finaliza por diferentes causas y qué sucede cuando hay oposición o las posturas en este caso están enfrentadas. Al respecto de este procedimiento, ¿bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Bien, pues entonces, una vez que se produce la oposición y que no ha finalizado el expediente, aquí por ejemplo hay su cónyuge o un hermano no está de acuerdo con las medidas de apoyo que se quieren acordar, evidentemente lo tendrá que manifestar y también lo podrá hacer valer el Ministerio Fiscal al respecto o cualquiera de los interesados que estamos citando. Por lo tanto, si la medida de apoyo no existe controversia al respecto, el procedimiento finaliza, pero no estamos con el auto que establecería medidas de apoyo de acuerdo a la necesidad de personas con discapacidad, pero sí que se establece otro régimen evidentemente transitorio para que la persona con discapacidad, como decíamos en otros casos, no quede desatendida o desamparada en ese lazo temporal entre que se inicia el procedimiento contencioso. Por lo tanto, se establecerán tanto las medidas aptas por un plazo hasta de 30 días, siempre que no se haya presentado la demanda de adopción de medidas en el contencioso. Luego tenemos que tener en cuenta que no se considera la oposición cuando simplemente la persona con discapacidad u otro considera no apto al curador que se ha propuesto. Es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Simplemente por la cualidad de la persona no supone la paralización al respecto. Estamos hablando de una posición más de fondo, de mayor peso, mayor calado. Bien, y ya nos acercamos al apartado C, que habla evidentemente de la finalización de este procedimiento de jurisdicción voluntaria y la revisión de las medidas judiciales de apoyo que vayan a ser acordadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el auto recogerá concretamente los plazos, el régimen de observancia y demás de esas medidas de apoyo que tienen que seguir. Y una vez que, evidentemente con esta medida de apoyo, con este auto, se finaliza el expediente y será objeto de revisión periódica que decíamos antes, concretamente con las formas y los plazos que el auto establezca. Vuelvo a repetir el régimen que hemos dicho general. Máximo 3 años, si fuera necesario, 6.
Y nos podríamos preguntar, ¿es necesario esperar a 3 o 6 años? Evidentemente no. Se podría interesar su revisión en el plazo que se considere. Por lo tanto, las personas que hemos mencionado con anterioridad que tengan un interés legítimo que lo puedan acreditar, las familiares y demás, así no me repito, evidentemente tenemos que atender al artículo 42 bis y quien ejerza esas medidas de apoyo concreto, llámese por ejemplo el curador, el defensor judicial, el guardador de hecho, pues podrá solicitar también la revisión de las medidas antes de que transcurra el plazo previsto en el auto. Por lo tanto, 3 y 6 años son lapsos temporales orientativos, pero no tiene por qué limitar esa revisión, esa actualización, si se quiere decir, de las medidas de apoyo que se han acordado en favor de la persona con discapacidad. Bueno, todavía estamos, como veis, en la última diapositiva de la ley de jurisdicción voluntaria, y en este caso tenemos que comentar qué casos se pueden suscitar ante esta oposición que ya han manifestado tanto el Ministerio Fiscal, cualquiera de las personas legitimadas que tengan un interés legítimo con la persona hacia la persona con discapacidad. Perdón. Bien, volvemos a la situación. ¿Qué tribunal va a ser conocedor de esta circunstancia? Evidentemente, el que tuvo conocimiento del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Bueno, puede suscitarse, como luego vamos a ver, insisto, que la persona con discapacidad pues, ha sido trasladada a otra residencia en otra provincia o en otro partido judicial de la misma provincia, y esto imposibilita que el tribunal que ha conocido previamente pues, tenga que hacerse cargo de la situación. Luego comentaremos con un caso práctico, un ejemplo muy claro, qué sucede en estos casos. Pero bueno, a lo que hoy en este momento nos ocupa, tenemos que hablar de la revisión de las medidas que ha establecido mediante el auto la autoridad judicial, en este caso el tribunal. Bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esa valoración, esa revisión de las medidas? Bien, en primer lugar, y aquí sí que es necesario, antes decíamos que solicitábamos a los registros públicos, al registro civil o a la escritura pública, que es donde se hiciera constar las medidas de apoyo. Aquí sí tenemos que hablar del dictamen pericial conforme a la circunstancia del caso. En este caso se solicita evidentemente la intervención de un especialista, quien determinará las circunstancias de la persona con discapacidad, lo valorará y evidentemente este informe pues, será atendido por la autoridad judicial. Los peritos, como bien sabéis, son personas expertas en una materia que aportan su conocimiento técnico y evidentemente su peso tiene a la hora de valorar el tribunal las circunstancias del caso. Bien, una vez que hemos atendido a este dictamen pericial, evidentemente volvemos a escuchar a la persona con discapacidad. Como veis, siempre se le da audiencia lo posible, adaptamos a su comprensión a la hora de dilucidar el procedimiento, y una vez que hemos atendido a ese informe pericial y a la persona con discapacidad ha sido oída ante la nueva situación, el nuevo estado de la situación, tendremos que hablar de las actuaciones que se van a llevar a cabo. Bien, una vez que se han valorado la intervención de la persona con discapacidad y el dictamen, como decía, el resultado se trasladará a la persona con discapacidad, quien ejerza la medida de apoyo, y al Ministerio Fiscal. Tendrán de plazo 10 días para los interesados personados manifestar lo que consideraran oportuno en este caso. Bien, y por otra parte, si alguno de los citados que he dicho ya previamente formula oposición, y es importante, se finaliza el expediente, estamos en jurisdicción voluntaria. Así como se podrá instar la revisión de las medidas de acuerdo a las previsiones ya generales que no ha tenido la reforma tanto objeto contenidas en la ley de enjuiciamiento civil. Bien, por último, recibidas las alegaciones de los interesados, de la persona con discapacidad, tras valorar los dictámenes y practicadas las pruebas pertinentes, el tribunal dictará nuevo auto conteniendo las medidas de apoyo en consideración a las circunstancias concurrentes, oídas las partes y habiendo valorado la posición que se ha formulado. Sí. Y aquí ya vamos a comentar en materia procesal civil. Pues si queréis, vamos a pasar el procedimiento civil. Os voy a dar una idea más general porque esto era un poquito más sesudo. Lo comentamos también rápido por encima, y los dos casos prácticos que os quiero dar las sentencias para que os quede claro que también muchas veces los casos son los que nos ayudan a recordar las normas, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, voy a tratar de ser breve con la ley de enjuiciamiento civil. Bien. Tenemos que hablar del artículo 756, hemos hablado de 758. En este caso nos ocupamos, bien,
756, artículo 4 de la Ley 821. Los casos que sea necesario el nombramiento de un curador en el expediente de jurisdicción voluntaria, que se haya formulado oposición, ya sabemos que si no se ha formulado oposición se finaliza por auto y ahí queda todo, pero hemos estado en oposición, es contencioso, hablamos de enjuiciamiento civil, será competente para conocer las demandas quien conoció el procedimiento de jurisdicción voluntaria. En este caso, el juez de primera instancia del lugar de residencia de la persona con discapacidad. Por otra parte, si antes de la celebración de la vista se produjera el cambio de residencia, evidentemente, como hemos dicho, los autos serán trasladados en el tribunal donde ahora radica la residencia de la persona con discapacidad. Volvemos a la legitimación e intervención procesal. En este caso, evidentemente, y volvemos a las figuras que hemos comentado antes, el interesado, su cónyuge, la persona con discapacidad, ascendiente, descendiente o hermanos, podrán intervenir. También el Ministerio Fiscal podrá promover en este caso el proceso, salvo que existan otras vías a través de las que la persona con discapacidad pueda obtener los apoyos que necesita. Como veis, siempre perseguimos atender sus necesidades de la forma menos invasiva posible. Por otra parte, si la demanda, estamos en el procedimiento ya civil, se solicita el inicio con una medida de provisión de apoyos, se le dará traslado a ella, a la persona con discapacidad, para que alegue lo procedente en su caso. Las personas legitimadas, que ya las sabemos todo de memoria, evidentemente, podrán instar en el procedimiento la adaptación de las medidas de apoyo o que acrediten un interés legítimo. Y además tenemos que tener en cuenta que podrán intervenir a su costa en el procedimiento. Esto es valerse de profesionales, abogado procurador, pero tendrán que costearse los servicios de estos profesionales. Por otra parte, hablamos de certificación registral y personación del demandado. Una vez que el tribunal ha admitido la demanda, la considera que no es insostenible, el letrado de Administración de Justicia recabará la certificación del registro civil y otros públicos en su caso para atender todas las circunstancias del caso que puedan ser susceptibles de valoración para estimar las medidas concretas que se van a establecer en favor de las personas con discapacidad. Y una vez notificada la demanda por remisión, ya sea por entrega o por edictos, cuando no se le ha localizado, si ha transcurrido el plazo para la representación de la demanda, el letrado de Administración de Justicia designará un defensor judicial en caso que no lo hubiera. Y tenemos que tener en cuenta también que si hubiera uno nombrado, evidentemente no hay necesidad, pero su defensa correspondería en este caso al Ministerio Fiscal, aunque no fuera el promotor del procedimiento. Y el letrado de Administración de Justicia tenemos que tener en cuenta las actuaciones necesarias para que la persona, como hemos dicho en otras ocasiones, comprenda el objeto, la finalidad y los trámites del procedimiento que se está dilucidando. Hubiera necesitado 20... Vale. Sí, vale. No, es que... Vale. Sí, son dos de una pantalla y ya está. Venga, sí. Comento si os parece este procedimiento civil. Registro civil son 3 artículos, como quien dice la revisión. Hablamos de 2 casos prácticos y comentamos lo que queráis, ¿vale? Bueno, evidentemente estamos en el contencioso, estamos en jurisdicción civil y tenemos que atender las medidas que se han discutido tanto en primera como en segunda instancia. Tenemos que tener en cuenta que en esta circunstancia la persona con discapacidad una vez más vuelve a ser entrevistada, se le dará audiencia al cónyuge, ascendientes y demás, y evidentemente los parientes o en estado que estén asimilables, se acordarán los trámites también periciales, volvemos a los dictámenes necesarios, y el tribunal, en su caso, más allá de los que sean aportados por los registros públicos o registro civil, si considera pertinente la solicitud solicitud de información ampliatoria, también podrá ser recabada. Luego, si la persona con discapacidad presentó la demanda, evidentemente, como en el caso anterior, en jurisdicción voluntaria también podrá ser atendida su petición de preservación de la intimidad, y si la sentencia que establece las medidas de apoyo fuera apelada, en segunda instancia, el órgano ADCUEN podrá practicar las pruebas preceptivas que se han comentado con anterioridad para una segunda valoración de las circunstancias del hecho. La sentencia, como veis, aquí más breve, pues establecerá las medidas concretas y, evidentemente, todo conforme a lo dispuesto en el Código Civil, ya no solo en la reforma, sino que en su total complejidad. Y la revisión de las medidas que hemos dicho antes con los plazos no es estanca, no es estática, pero siempre serán revisadas de acuerdo conforme a la legislación civil en la materia y seguirán los plazos y los trámites previstos que hemos dicho en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Para ese caso, como son la revisión, es más sencillo, como ves, un procedimiento menos tedioso y se considera pertinente hacerlo de esta forma, por su celeridad sobre todo. Y por otra parte, el expediente, si hubiera una oposición o si no se ha podido resolver por una causa que sea sobrevenida en el tiempo, se insta el procedimiento una vez más contencioso conforme al 757. Las medidas cautelares que se podrán acordar también, el Ministerio Fiscal podrá establecer al Tribunal la adopción de estas en el caso anterior, aquellas que considere oportunas y no se hayan considerado por circunstancias ajenas. Y la urgencia tendremos que tener en cuenta que siempre que no lo impida, las medidas que se refieren tendrá siempre audiencia a la persona con discapacidad para saber su parecer. Si queréis, registro civil, como veis, es muy cortito. Simplemente la resolución judicial de provisión de fondos con la declaración de concurso y la punibilidad de las resoluciones. Todo ello se hará constar conforme al artículo 6, que es el que trata de esta modificación. Y la inscripción de la medida de apoyo voluntaria. Igual hemos dicho en escritura pública, evidentemente los registros públicos, y como no podía ser de otra forma, el registro civil, pues también tendrá que hacerse eco de las medidas de apoyo que se van a acordar en favor de las personas con discapacidad. Y aquí los dos casos de jurisprudencia que os decía. Son muy recientes, como veis. De hecho, no he encontrado ninguno más modernos, como veis las fechas. Y aquí sí que me detengo un poquito más para que entendamos los dos diferentes contextos. Existió una demanda de juicio verbal. Evidentemente no os hablamos de la persona ni de los lugares, pero bueno, simplemente os quiero transmitir la idea general, ¿verdad? Una demanda, en este caso por los juzgados de primera instancia que fue instada en Vigo, y los juzgados de Vigo dijeron que no eran competentes. Por lo tanto, adujo una falta de competencia territorial. Y en consideración a la nueva residencia de la persona con discapacidad, que es una señora que está en una residencia en este caso, pues consideró que tenía que inhibirse a favor de los juzgados de León. Bueno, llega la documental a León y los juzgados de León dicen que no son competentes tampoco. Pero bueno, ¿por qué me dicen que no es competente si la persona ahora radica en tu provincia? Volvemos a lo mismo. Tenemos que tener en cuenta los partidos judiciales. La provincia de León en sí es una con carácter administrativo dentro de la distribución territorial del Estado, pero existe también la figura de los partidos judiciales. ¿Qué pasa? Que esta señora estaba en Ponferrada. Por lo tanto, los juzgados de León no eran competentes. Teníamos que adecuar el tratamiento a esta cuestión. Por lo tanto, ¿qué era necesario? ¿Qué quiero que tengamos en cuenta? El fuero, el fuero territorial de la residencia de la persona con discapacidad. Por lo que, ¿qué se ha tenido que hacer? Remitir las actuaciones, ya no a Ponferrada, sino el Tribunal Supremo acordó que los juzgados de Vigo se habían inhibido de manera irregular, no lo habían hecho conforme a derecho, y les dio la posibilidad que nuevamente, en lugar de transmitir el conocimiento de la materia del caso de la persona con discapacidad a León, lo remitiera directamente a Ponferrada, que era realmente el competente. Como veis, un cambio de domicilio sí tiene relevancia y trascendencia a la hora de dilucidar este tipo de procedimientos. Por lo tanto, esto por un lado, y aquí otro, y ya acabo, Dunia, este caso es de un entorno familiar, como decíamos. Hermanos no están de acuerdo con las medidas de apoyo que se quieren establecer para los padres y la gestión y cuidado, y atención del patrimonio de estos. ¿Qué ocurre? Que el padre en este caso no estaba de acuerdo con que la hija fuera la figura que gestionara todo su patrimonio. Ellos, los abuelos, se podría decir, estaban en gananciales. También es importante tener en cuenta este régimen económico matrimonial. Y el padre se oponía que fuera la hija, por lo tanto quería que los dos hijos restantes se hicieran cargo de la situación. El juez no lo consideró pertinente porque la hija normalmente era quien había interesado las medidas de internamiento para personas con discapacidad, en este caso los dos padres. Al haber manifestado y haberse acreditado ese interés en favor de los padres, se consideró adecuada que fuera la responsable de la atención y cuidado de los padres en su conjunto. Vuelvo a repetir, ojo también con el tema de gananciales, porque aquí en este caso ha sido un aspecto que ha adquirido cierta relevancia. Y por lo tanto, se declaró la inadmisión de recurso de casación que habían interesado a los hermanos y se le otorgó este rol tan importante a la hija que ya llevaba desempeñando esta función con su madre. ¿Vale? Y esto es todo. Dejo mi correo por si queréis cualquier cosa más allá de esta situación. Y ahora me comentáis a ver lo que queremos discutir por encima. Sí, se oye, ¿verdad? ¿Se oye?
Muy bien, pues nada, en primer lugar, dar las gracias a Fernando por su magnífica exposición. La verdad que agradezco cómo ha estructurado su ponencia, pues dotada de un contenido muy, muy interesante y que nos ha aclarado, desde luego, muchísimos, ¿no? Nos ha aclarado la materia y ahora, bueno, pues viene el momento, ¿no?, de hacer aquellas preguntas. Ya reflejamos en el chat que se tenían que hacer llegar de esta manera, por esta vía, ¿no?, mediante el chat, y también a los aquí presentes, bueno, pues que se puedan formular aquellas preguntas que ahora queráis dirigir al ponente, y también Dunia, que de lectura, ¿no?, nos han hecho llegar una, me parece, de momento, por el chat, y luego pues de los que estáis aquí también, por favor, cuando queráis. Entonces, si una persona ha sido incapacitada legalmente con el modelo anterior, ¿puede solicitar acogerse a esta nueva ley o se hace de oficio? Vale, en este caso nos preguntan si una persona que fue incapacitada con el régimen anterior, si se va a actualizar esta situación de facto o tiene que interesarla. En este caso, yo recomendaría que volviéramos al procedimiento de jurisdicción voluntaria. Tiene que instarla. Vamos a ver qué dicen sus familiares, su persona de entorno, los que pueden tener un interés en la materia que lo acrediten, y a partir de ahí, si no hay oposición, como hemos comentado, a través de la jurisdicción voluntaria se adecuará al nuevo régimen legal. Pero evidentemente yo interesaría la iniciación del procedimiento. De momento no tenemos preguntas por el chat, pero si aquí tenéis alguna, él la tiene que repetir para el Sí, justo. online. Buenos días, Bueno. muchas gracias tanto a la policía por las instalaciones, a mí por organizarlo y al ponente, la verdad que ha sido muy complicado. Bueno, yo vengo de un centro de servicios sociales de atención primaria y entonces, bueno, pues nosotros en el equipo vamos a tener una formación hasta que llega. Estamos bastante preocupadas por cómo afecta la ley 821 a la intervención que realizamos desde los equipos de atención primaria en materia de servicios sociales. ¿De acuerdo? Hasta esta ley, cuando nosotros detectábamos una situación, digamos, de desamparo de una persona, comunicábamos a la Fiscalía esa situación. Y habitualmente, si no había, nombraban un tutor, que podía ser del entorno familiar o a través de la entidad pública que caía en la consellería y luego llega aquí. Sí. Claro, ahora esto cambia, ya no hablamos de incapacidad, ni tratamiento de tutor, se supone que tenemos, entiendo yo, que tenemos que comunicar esta situación proponiendo unas medidas de apoyo. Correcto. Claro, como todavía no tenemos muchas resoluciones, no sabemos por dónde va a ir y claro, el problema es que cuando hay acuerdo con la persona con discapacidad, realmente hay, y si hay un guardador, ni tendremos que comunicar, seguramente, es así. Pero es que en la mayoría de los casos, cuando nosotros comunicamos, es porque se trata de personas que no tienen conciencia de las dificultades que atraviesan. Es decir, no hay un acuerdo en cuanto a las medidas que desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva de trabajo social, consideramos que pueden ayudarles a mejorar su situación, su calidad de vida, incluso a veces los conflictos que generan el vecindario y que acaba a lo mejor generando más estigmatización si eso no se reduce o se practica de alguna manera. Claro, tendrías... Mi pregunta sería esta, ¿no? Un poco cómo afecta a nuestra intervención, si hay algo que tengamos que tener en cuenta a la hora de comunicar para mejorar y que estas comunicaciones, la resolución sea lo más ágil posible. Bien, sí, en ese caso, claro, tendréis que interesar, no solo aportando la documental que hemos comentado antes en vuestra institución, sino también acerca del entorno de esta persona con discapacidad. No solo para ser oídas, porque la ley le faculta a ellos, sino también para atender a la sensibilidad del caso concreto de la persona con discapacidad. Me decías que, claro, que quizás ellos no podían manifestar, me refiero a la persona con discapacidad en sí, pues se podría ver impedida, ¿verdad?, para explicar su parecer. También tendríamos que atender, pues lo que hemos dicho antes, tema de dictámenes periciales, registros públicos, registro civil y demás que puedan acreditar las medidas de apoyo. Si no, pues se podría recabar informaciones para que otros entes, que hemos dicho, fundaciones y demás, puedan aportar, si me permitís, ideas acerca de qué medidas de apoyo se pueden establecer para atender
su especial situación. En ese caso, mi recomendación al respecto, por lo que hemos comentado así por encima, sucintamente, recabar esa información, interponerlo ante el Ministerio Fiscal y a partir de ahí el juez ya decidirá al respecto. Pero claro, estamos hablando grosso modo por los detalles, claro. Tenemos otra pregunta. Frampa dice, hola, no me ha quedado claro qué ocurre con las personas que no tienen capacidad de decidir. Ejemplo, Alzheimer avanzado. Exacto. Vale, antes hemos comentado que si ese Alzheimer era detectado y nos podíamos adelantar a esa situación a fin de proteger a la persona con discapacidad en una situación, pues claro, que es más que nada previsible, pues tendríamos que adoptar las medidas que hemos comentado antes. Que la persona ahora mismo es una situación ya preexistente y que sobrevenida, que no podemos, digamos, adelantarnos, evidentemente habría que atender informe pericial, informes recabados por profesionales sanitarios también, y si esta persona con Alzheimer está internada, pues también tenemos que añadir esta documental. Evidentemente, si se nombra un curador de hecho o un defensor judicial, pues también va a tener en cuenta esta valoración de la documental. Pero claro, estamos hablando de una situación en la que esa persona con Alzheimer pues ahora mismo se ve impedida de manifestar su parecer y que claro, y la persona que le puede representar, pues en ese caso tendrá también que ser oída, o el entorno que hemos dicho, con interés que pueda acreditar. Su cónyuge, asimilado, o ascendientes, descendientes, o hermanos en su caso. Sí. Yo quería hacer una pregunta. Si mi hija, por ejemplo, digo que es muy personal, tiene una incapacidad ya reconocida por un juzgado, Sí. una minoría del 79%. En ningún momento ella ni antes ni después puede decidir. Eso será definitivo. Hay una sentencia. Pero hay que volver a iniciar otra vez papeles para incapacitar. No, claro, ahí volvemos. Incapacitarla y ahora hemos hablado de los plazos de 3 a 6 años para reevaluar la situación, pero que no son estancos. Por lo tanto, si usted considera que en este caso su hija precisa una, vamos a decir, actualización acerca de su valoración, también se podrá interesar al respecto, a fin de atender al perfil cambiante que, como todos tenemos, pues tendrá que ser atendido. En ese sentido, ¿me entiende? Pero lo que yo me refiero es, Sí. una vez que está la incapacitación, Sí. que es una cosa que no tiene vuelta atrás. Claro, ya con el régimen anterior, sí. Que es definitiva, o sea, Ya. ya no va a mejorar. Pues ya no habrá que volver a reiniciar ningún proceso. No, ahora mismo, claro. Sí, se ratifica y ya está, claro. Claro, usted me está diciendo que... Entiendo. Claro, no, eso se mantiene. Es una situación, es el caso persistente también, sí. Pero bueno, sí, en caso de que mejorara por las circunstancias que fueran, con lo que hemos comentado ya tiene usted ahí una pequeña idea, una pequeña orientación para operar al respecto. Nada, de todas formas yo quedo a su disposición, cualquier cosa me puede contactar y lo comentamos, sin problema. A usted. Por el chat no tenemos ninguna pregunta más. No sé si aquí en la sala queréis hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna cuestión más que se quiera plantear? ¿No? Sí, entonces para aquellos casos en los que unas personas que están en terapia su situación no varía, en ese caso, claro, evidentemente volvemos un poco a la situación anterior. En la ratificación del juez, aunque se puedan aportar los informes que hemos comentado antes para no repetirme, si la situación no varía, grosso modo, pues no podemos implementar una medida de apoyo, simplemente es la ratificación de lo que se había acordado con anterioridad. Claro, exacto, con el régimen nuevo, pero se adecúa a este. Pero claro, de fondo las medidas no van a variar en gran medida, como puede ver. Claro, en este caso, sí. En corto, sí. A la norma de hoy, porque la norma hemos hablado que es de junio, pero aplicable el 3 de septiembre. No hay mucha jurisprudencia, como veis, os he puesto las dos únicas resoluciones que hay ahora mismo en el CENDOG, en el Tribunal Supremo. Durante este año habrá muchas más y llevará un tiempo para que los tribunales, en este caso, adecúen de la ratificación del régimen anterior, como digo, a la nueva nomenclatura de la norma. Pero el espíritu de la norma ya veis que es claramente en la medida posible, que la persona con discapacidad hable, se manifieste, se desarrolle, pero claro, si por las circunstancias causas del caso, esto no se produce, pues evidentemente el régimen anterior, que era adecuado conforme a sus circunstancias, no se va a alterar en ese sentido, claro. Sí, es que justo, sí. Esto es por la disposición transitoria quinta, correcto. La revisión es conforme a lo que se ha acordado judicialmente, previamente,
Y el Ministerio Fiscal tendrá también un plazo de 3 años para interesar esa revisión también. La disposición transitoria quinta. Ahí no he querido entrar, no, está bien, gracias. No he querido entrar, pero es básicamente eso, sí. Sí, 3 años y demás. Y la transitoria sexta es precisamente por la normativa previa en ese sentido. Es continuista, pero a la vez, como se puede ver, el espíritu de la norma cambia totalmente. Partíamos del modelo incapacidad y ahora hablamos de otro totalmente distinto, de complementar y apoyar y desarrollar en lo posible a la persona con discapacidad. Sí, pero llevará un tiempo. Ya hemos visto 2006, 2021, entonces ya sabemos cómo va en ese aspecto la cuestión. Pero en ningún caso quedan desatendidos porque son situaciones que ya están conforme a derecho reguladas y no quedan descubiertas. Hemos dicho a veces cuando el curador no podía atender, tenemos el guardador, alguien atendía las medidas y en ese aspecto siempre hay una cierta vigilancia, se podría decir, atención, mejor dicho. A vosotros, cualquier cosa, como veis, tenéis en mi correo o habláis con Duni y demás y la asociación y yo quedo a disposición sin problema, con mucho gusto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Fernando. Gracias a todos los asistentes, presencialmente y online. Sí, os vamos a pedir, por favor, os vamos a hacer llegar un cuestionario y, por favor, rogamos que lo devolváis cumplimentado, ¿vale? Que es de satisfacción de la actividad y tenemos el sistema de calidad y es importante que cada acción tenga esa contestación en cuanto a los cuestionarios. También deciros que vamos a colgar toda la sesión formativa de hoy en nuestra web, de manera que todos los interesados pueden seguir o si quieren puntualizar alguna cosa o las personas que de nuevo quieran acceder a la presentación de hoy, lo vamos a colgar en nuestra web www.amif.org. Y ya para finalizar, nada, muy brevemente para que conozcáis, porque creo que es muy interesante. Hablaba al principio de mi intervención de varios servicios de la entidad. Entre otros, tenemos una formación que llevamos a cabo de manera externa, ¿no? Con independencia de todos los talleres, cursos y formación que hacemos para nuestros beneficiarios y nuestros socios de todo tipo, ¿no? Hemos iniciado hace ya 3 años con la finalidad de sensibilizar, precisamente somos una entidad, ¿no? de personas con discapacidad, decía, de la policía, hijos de funcionarios, es la mayoría de ellos a los que atendemos, ¿no? Nos parecía muy importante seguir avanzando en la sensibilización a nuestra sociedad en general y de forma muy específica a la Policía Nacional. De esta manera hemos ya implementado desde hace 3 años un proyecto que precisamente trata de la intervención policial en el ámbito de la discapacidad y es una formación online que ha sido además programada por la propia División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional. Ya se ha incluido como un curso formativo que se ofrece a los funcionarios y AMIF ha colaborado y hemos organizado este curso en colaboración con esta división y con todos los profesionales que intervienen en la misma, ¿no? Hablamos del mundo de la judicatura, fiscalía, la universidad, todas las entidades de atención a personas con discapacidad, ¿no? De diversos tipos. En fin, yo creo que es interesante también esto que se pueda divulgar. Hicimos un manual de buenas prácticas también, precisamente, que se ha distribuido en las dependencias policiales. Vamos a hacer un foro también de intervención policial en el ámbito de la discapacidad. En definitiva, yo creo que es importante seguir dando pasos firmes, ¿no? Con la finalidad de, bueno, pues de que la propia Policía Nacional tenga la mejor formación a la hora de trabajar también, ¿no? Hablamos de personas con discapacidad que pueden ser infractores, ¿no? Presuntos infractores que cometan algún tipo de delito y también ser víctimas. Entonces, es importante esa intervención policial con cada uno de ellos que se haga de la mejor manera y para ello estamos llevando a cabo estas acciones formativas. Sin más, muchísimas gracias a todos de nuevo y gracias por vuestra presencia y asistencia y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Abrimos y tejemos redes, yo creo que es importantísimo, dando cumplimiento a los ODS, que todos conocéis también, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, precisamente el número 17, que es de formar alianzas y redes, pues yo creo que es importante que todos los que trabajamos en este ámbito rememos en una misma dirección, podamos compartir experiencias y colaborar conjuntamente. Así que a vuestra disposición y muchísimas gracias.